Nos acercamos al fin de año, una época de tradiciones y fiestas. Y hoy en Conciencia, quisimos hacer un programa especial para hablar sobre la ciencia de la Navidad. La historia cuenta que 3 reyes magos de Oriente viajaron hasta Jerusalén guiados por la luz de una estrella. El astro se detuvo justo en el lugar en que Jesús había nacido. Y fue así como estos sabios proclamaron el nacimiento del Hijo de Dios. Miles de años después, en diciembre, seguimos mirando al cielo cada noche para tratar de encontrarla. Conservamos la tradición de colocarla en la punta del árbol o la ponemos encima del portal. Pero, ¿qué sabemos realmente de esta misteriosa estrella? Una buena parte de la comunidad científica lo que dice es que eso puede ser un mito, que es una especie de como mentira piadosa o una alegoría de la Iglesia Católica acerca del nacimiento de Jesús, pero muchos dicen que en realidad eso es un mito porque no se ha encontrado en la historia absolutamente nada que calce con la descripción de los Reyes Magos. Lo que hay son tradiciones. Bueno, ahora que vienen las fechas de diciembre, a mucha gente le gusta observar estrellas, viene nuestra estación seca. Y por supuesto se habla de la estrella del niño, que es una tradición costarricense, una tradición mundial acerca de lo que es ese fenómeno. A Venus se le conoce tradicionalmente como la estrella del niño por el gran brillo que tiene, porque Venus muchas veces se ve en diciembre al anochecer o al amanecer, entonces la gente lo asocia con la estrella del niño, pero es por tradición. No porque fuera, digamos, un hecho real que hubo una estrella en el año 0. Ni siquiera se sabe si ocurrió realmente. De hecho, buena parte de la comunidad científica lo toma como un mito creado para representar lo que es, según la tradición cristiana, el nacimiento de Jesús. Entonces se basan en la historia de la Biblia de que los reyes siguieron a una estrella que les indicó dónde estaba Jesús. Pero muy posiblemente todo eso también tenga algunos visos de ser nada más una alegoría, porque no se ha encontrado ningún fenómeno astronómico que describa eso. Ni una explosión de supernova cercana, ni un cometa para esa época, ni una conjunción planetaria tan brillante. Por ejemplo, Johannes Kepler propuso que era una triple conjunción de Júpiter y Saturno que hubo en el año 7 a.C. Sin embargo, otros científicos rebaten que esa conjunción no fue tan impresionante como para haber quedado marcado en los anales de los Reyes Magos. Otros dicen que fue un hecho bastante curioso, una ocultación, si no me equivoco, de las Pléyades con la Luna, pero no tiene tantos visos tampoco de ser verídico. Incluso hay otra teoría que dicen que era Alfa Centauri. Cosa curiosa porque Alfa Centauri está al sur, es una estrella muy al sur en el hemisferio sur y estamos hablando de Israel. Pero por un movimiento que tiene la Tierra, en el año 0 de nuestra era, sí se veía Alfa Centauro muy cerca del horizonte al sur. Entonces lo que dicen es que los reyes venían de norte a sur, entonces desde donde ellos estaban, Alfa Centauri estaba en dirección al sur hacia donde estaba Belén. Hay muchas formas de intentar explicar eso, pero como es un hecho que ni siquiera se sabe si ocurrió realmente, o sea, no se sabe a ciencia cierta si eso pasó, entonces buena parte de la comunidad científica lo que dice es que es un mito creado para alegorizar el nacimiento de Jesús. Eso sí, por tradición ha venido deformándose el mito hasta que nosotros la consideramos como Venus. El planeta Venus se identifica por su brillo tan grande en el cielo. Es el planeta más brillante visto desde la Tierra. Se identifica con un tono blanco muy intenso. Se ve al este en la madrugada, no lo vamos a tener en las noches. Se ve como un punto muy brillante en el cielo. Si nosotros siguiéramos a la estrella de Belén, en la madrugada, por ejemplo, caminando al este, llegaríamos a la costa del Caribe, y si siguiéramos llegaríamos a Colombia, y si siguiéramos llegaríamos a América del Sur, y si siguiéramos llegaríamos al Océano Atlántico. En muchas casas y negocios ya se observa el clásico ciprés decorado con esferas, lazos y luces de colores. Pero ¿cómo llegó a nuestro país esta tradición? El tipo de árbol que se utiliza en Costa Rica para la reforestación de árboles de Navidad tradicionalmente ha sido el ciprés. Es una especie que desde más de 100 años ha estado en nuestro país, pero ya en los últimos 30 años el ciprés ha sido utilizado proveniendo desde plantaciones. ¿Eso qué significa? Que se han establecido plantaciones o reforestaciones con ese fin, con el fin de que sean productivas para ser cosechadas como árboles de Navidad. El ciprés que tenemos en Costa Rica no es una especie de nuestro medio, posiblemente proviene de México o Guatemala. El ciprés se ha adaptado muy bien a nuestra condición, sobre todo en los sitios donde se ha establecido, que son las zonas más altas de nuestro país, específicamente en el Valle Central. El ciprés se puede plantar en patios, en jardines, como todo árbol, ¿verdad? Tiene una importante profundidad de raíz y la raíz está en función
de las características propias del árbol y también del tipo de suelo y condición donde se desarrolla. Hay una proporción en cuanto a lo que es la parte aérea, o sea, la parte externa del árbol hasta su copa y la parte de la profundidad de sus raíces. Si a esta especie, después de que se plantó, se le da el manejo adecuado en cuanto a podas en su altura, la especie puede permanecer durante muchos años en un jardín, en un bulevar, cerca de una acera. Sus características en cuanto a olor, follaje, es lo que le hicieron de que se utilizara inicialmente como árbol de Navidad y actualmente ya como una plantación con ese tipo de objetivo específico. Un arbolito perfectamente puede estar listo a los 18 meses. Sin embargo, nuestros productores consideran de que se puede extender más este periodo, o sea, estamos hablando de hasta 30 meses, o sea, 2 años y medio desde que se plantó, para que él tenga las mejores condiciones en cuanto a follaje y en cuanto a aroma. El árbol como tal, que fue producido y posteriormente cosechado, no se tiene que ver como un problema de deforestación que muchas personas lo creen. Tiene un potencial muy importante y lo quiero comparar con los árboles plásticos, porque el árbol natural tiene una serie de ventajas, o muchísimas ventajas, desde que es importante para el ambiente, de que se pueden aprovechar sitios o terrenos baldíos. El árbol como tal está capturando carbono, está emitiendo oxígeno, entonces estamos hablando de un beneficio ambiental. Y también para el productor o para la familia que los produce y los cosecha, pues es muy importante. Pueden estar generando mano de obra y recursos, o sea, estamos hablando de una economía local sumamente importante. Y si lo comparamos con los árboles plásticos, que no son de producción nacional, estamos hablando de que este tipo de recurso está emitiendo una gran cantidad de energía a la hora de ser utilizado el plástico, a la hora de ser utilizado metales. Estamos hablando de bienes que no son de nuestra población. Entonces, sí vemos una gran cantidad de beneficios, tanto ambientales como económicos e inclusive sociales, que ayudan mucho a nuestra nación en general. Una vez que las personas lo adquieren para la Navidad, uno de los aspectos importantes es que este arbolito siempre se mantenga fresco. Tradicionalmente lo que se ha hecho es que se coloca en una base de madera. Esto implica de que el árbol va a durar menos tiempo, o sea, se va a secar más rápido. Pero se puede colocar en un recipiente plástico grande, sostenido con piedras, y en esta condición se le aplica agua. Al aplicársele agua, el árbol va a seguir absorbiendo la humedad que originalmente absorbía por medio de las raíces y se va a mantener más fresco y va a durar más tiempo. O sea, cada cierta cantidad de tiempo, depende de la condición en la que esté, se le puede estar agregando agua. Otro elemento importante es que tradicionalmente las personas le aplican agua rociada. Se puede hacer, pero siempre y cuando las lucecitas estén apagadas, y se puede hacer cada cierto tiempo, puede ser cada 2 días. Así nos vamos a garantizar de que por lo menos en el periodo de Navidad, que es como un mes, él se pueda mantener fresco, turgente. Después de utilizado el arbolito en las fiestas navideñas, es muy importante que no sea simple y sencillamente desechado. Actualmente hay varias municipalidades que se han preocupado por esta situación y este problema ambiental, donde peligra mucho la obstrucción de caños, peligra mucho el efecto de incendios. Entonces se está haciendo la colecta de este tipo de material en varios centros de acopios. No importa el idioma, el ritmo o quién los interprete, sus letras nos recuerdan que estamos en una época de amor y paz. Hoy conocemos los villancicos como los cantos navideños que conservan la alegría de las fiestas de fin de año. Pero, ¿sabe de dónde surgió esta tradición? Los villancicos surgen en época medieval, surgen en España. Y bueno, en España y en la península ibérica. Surgen como canciones de las villas, o sea, las canciones que se hacían en las ciudades. Son canciones de origen popular, entonces lo que hacen es que cuentan las historias de la ciudad.
En aquel momento, bueno, podían ser acompañados por instrumentos musicales. Luego, en el Renacimiento, eran a varias voces. Y más adelante, con el descubrimiento de América, vinieron los colonizadores al continente y trajeron su música. Lógicamente, pensemos que es una colonia de tipo evangelizadora, entonces la mayoría de la música era de tipo religioso. El género del villancico bien llega a nuestro continente y precisamente como parte de la evangelización asume las características, o asume, mejor dicho, las temáticas de Corpus Christi y de Navidad, y es por eso que nosotros lo conocemos como un canto de Navidad. Es un género de origen popular. Entonces, pues se acerca más al público en general, utiliza incluso melodías, ritmos populares, y utiliza instrumentos musicales. Conservar la tradición del villancico puede ser importante porque de alguna forma nos está ayudando también a recordar nuestras tradiciones, de dónde venimos, y también de alguna forma nos está recordando hacia dónde queremos ir. El aspecto religioso está muy marcado en nuestro país, y junto con ese aspecto religioso también pensemos en la Navidad. La Navidad es también reunión de la familia, es un momento en que se busca idealmente la paz, la tranquilidad. Hoy en día se hacen villancicos simplemente por la temática. Entonces, pueden asumir características diferentes. Podemos ponerle ritmos que no existían en la época, etc. Yo considero que en Latinoamérica más bien el villancico asume características más regionales, está más cercano al folclore, más cercano a la tradición. Bueno, hoy en día en nuestro país se ha perdido un poco la tradición de los villancicos originales de nuestro país. En nuestro país existen villancicos que cuentan nuestra historia, o sea, que nacen de nuestras tradiciones. Sin embargo, para bien o para mal, estamos invadidos, entre comillas, por villancicos extranjeros. Generalmente, qué sé yo, oímos Jingle Bells, ¿verdad? Todas esas cosas que no son de nuestra tradición. Muchos son los materiales de los que se elaboran los portales. Pero ¿sabe usted cuál es el origen de esta tradición? La tradición del portal navideño proviene con San Francisco de Asís en Italia en el siglo XII, cuando él hizo lo que dio el origen a los pesebres o nacimientos o Belén, en representación precisamente del nacimiento. En esa época estaba, ¿verdad?, siempre toda la cuestión de evangelización, y entonces la elaboración de expresiones artísticas para enseñar el evangelio era una de las mejores maneras. Y tan es así que él hizo un armazón ahí como de un Belén en Asís, de ahí pasó a Florencia, a Roma y a todo el mundo cristiano. A nosotros nos llegó con la llegada de los españoles a América, con la conquista y ya la introducción del catolicismo en Costa Rica. Y desde entonces, con el mestizaje es una de las tradiciones más arraigadas, porque estamos hablando ya de varios siglos de arraigo de otras culturas que no necesariamente sean católicas, o personas en Costa Rica, digamos, de nuestra tradición mestiza o de origen europeo que no son creyentes, acostumbran a hacer el pasito también. O sea, es algo ya que va trascendiendo más allá de la creencia. Esta tradición, al ser ligada al nacimiento de Cristo y una población muy fervorosa del catolicismo, es de gran significado dentro de las creencias religiosas. Pero además, ¿cuál es el mensaje del nacimiento? Es un mensaje de paz, de amor, de que se recibe a todas personas que aparezca en Navidad, de olvidarse de cualquier rencor o cualquier cosilla fea con los demás. Entonces es un mensaje realmente de caridad
hacia el resto de las personas y de compartir con los demás, y en ese compartir entra la elaboración del pasito, que no es algo aislado, es parte todo, digamos, de tradiciones culturales ligadas al ciclo navideño. Bueno, el portal se hace como una representación del nacimiento, por eso se le llama nacimiento o Belén en otros países. Por lo general, una persona no compra su propio pasito. Lo regular es que a uno se lo regalen porque se supone que trae suerte para que la familia le vaya bien. También una creencia en Costa Rica es que cuando una pareja se casa, alguien le da un pasito para que por un lado les vaya muy bien, que tengan un matrimonio con amor y que tengan casa. El asunto de la casa es importante y por eso muchas familias, aunque tengan añales de estar casados, si no tienen casa propia, hacen el pasito en el piso, porque es así como para recordarle al niñito Dios que está durmiendo ahí en frío, ¿verdad? En puro piso, y que entonces les dé casa propia. Una vez que llegan a tener casa propia, entonces ya lo hacen elevado, ya sea en una mesa o sobre gradas, tablones y diferentes tipos de construcciones. El número de figuritas del pasito o el nacimiento, Belén, pesebre, como le llamemos, es variable. Sí es imprescindible que por lo menos esté la Sagrada Familia, que es el niñito, la Virgen María y San José. La Virgen, después del niñito Dios, en todo este sistema de creencias, es el personaje más importante. Tan es así que va a la derecha del niño. San José va a la izquierda y la mula y el buey a los lados. Ya de ahí es importante que estén los 3 Reyes Magos. Y los Reyes Magos llevan cada uno un cofre con la ofrenda, ¿verdad? Que es oro, incienso y mirra. Y luego de ahí también que estén, digamos, 12 ovejas y un pastor o 2 pastores. Luego tienen que haber también la estrella, que es importante, la estrella de Belén. Básicamente esas serían, digamos, las figuras. Lleva diferentes figuras humanas y animales, pero también es importante lo de las plantas. Por ejemplo, en portales también tradicionales se usan 4 arbustos o árboles. Sin embargo, en Costa Rica ya viene toda la creatividad del pueblo en que aparecen gallinitas, chompipes, carracos, patos, vacas, de todo, trenes eléctricos. De todo, y ya aparecen otro gran montón de figuras que no tienen que ver con las que existían en ese contexto de Belén, pero sí en nuestro contexto de Costa Rica es importante. Entonces pienso que por ahí es toda la adaptación a nuestra realidad y a nuestro sentido. El pasito se monta desde inicios del mes de diciembre y las figuras se van moviendo. Uno empieza a poner las figuras básicas, que serían José, María y las ovejas y el resto de personajes pueden estar por ahí. A los Reyes Magos los pongo ya larguísimo y el niñito no tiene que estar. Se pone el pasito así sin niño. El 24 de diciembre en la noche, que es cuando se cena, a medianoche se dice una oración y se pone el niñito porque ya nació. Y los Reyes Magos se van caminando, digamos, desde un extremo más lejano de donde está el pesebre, y se van caminando cada día o cada semana hasta el 6 de enero se ponen que están adorando al niñito alrededor del pesebre. Luego viene otra parte del ciclo navideño, que es el rezo del niño. Entonces el pasito se quita mínimo hasta después del 6 de enero, porque es el día de la Epifanía de Nuestro Señor, en que los 3 Reyes Magos, guiados por la estrella, llegaron a conocer al Niño Dios. En otras, el 2 de febrero, que es la fiesta Candelaria, y la Virgen de la Candelaria marca otra fecha clave en que ya ahí termina el ciclo navideño y terminan los rezos del niño. Ya circulan por las redes sociales y por su teléfono mensajes que le recuerdan que es temporada de tamales, pero también le advierten lo dañinos que pueden ser para la salud. ¿Cuánto de esto es verdad? ¿Debemos evitar esta comida tradicional de diciembre? El tamal del que vamos a hablar para un diciembre, ese ya es una mezcla, es una base muy de la cultura indígena, ¿verdad? Es decir, masa de maíz con algo, ¿verdad?
Y esos ingredientes adicionales, si vamos uno por uno, encontramos que vinieron en buena medida con la cultura española. Entonces el tamal es de la cultura indígena, no es exclusivo americano, es muy universal. Y el que actualmente comemos para la época navideña es un tamal que es una mezcla de culturas. Pero la base, como la mencionaba, la masa del maíz y carne. En la cultura, en el tamal más generalizado a nivel nacional es la carne de cerdo, la carne de chancho, ¿verdad? Por variantes dietéticas más recientes se está también dando el paso al tamal con pollo, arroz achotado, y fuera de eso hay una variedad grandísima de otros ingredientes, chile dulce, zanahoria, lo que llamamos arvejas o pitipoas, y por supuesto la hoja, que es de plátano o de alguna musácea, ¿verdad? Que ese es otro tema. Hacer tamales no es de una persona, es un trabajo que implica la cocción del maíz, la molienda del maíz, la cocción de todos los demás ingredientes, incluyendo el cerdo, las mezclas que hay que hacer, picar el producto y después sí ir armando el tamal y la envoltura, ¿verdad? Hay familias en las que tienen especialistas en cada cosa, por ejemplo, envolver y amarrar es toda una especialidad. El tamal está asociado a festividades. Usualmente podemos comernos un tamal por antojo en alguna parte, pero generalmente está vinculado a fiestas de pueblos, a las celebraciones de fin de año, por supuesto, y a la Navidad. Hablar del valor nutricional de los tamales es muy difícil, incluso del promedio. Hemos estado tratando de ver de dónde han salido los datos sobre el tamal más criollo, ¿verdad? Y son relativamente viejos, o se han calculado por aparte, porque eso es parte del rollo en nutrición, es decir, teniendo los ingredientes y las cantidades de los ingredientes, usted puede ir uno por uno haciendo la sumatoria de cuántos nutrientes tiene ese tamal. Ese ejercicio se puede hacer, pero es un tanto artificial, es documental, no es práctico. En lo práctico sería tomar el tamal y hacer un análisis químico en un laboratorio. Lo que sí es cierto es que el tamal tradicional aporta calorías en cantidades importantes, ¿verdad? El tamal más clásico que conocemos, todavía hay mucha gente que lo prepara con un exceso de grasa, ¿verdad? Entonces sí, no es tanto el problema de que sea un almidón, ¿verdad? Del maíz más arroz, sino la cantidad de grasa que le añadimos, que peso por peso tiene la grasa tiene hasta el doble de calorías que los carbohidratos, que los almidones, ¿verdad? Entonces, el valor nutricional va a depender mucho, en términos energéticos, va a depender mucho de qué cantidad de grasa utilice usted, y por dicha eso es muy manejable. Más allá de eso, se puede enriquecer o empobrecer si usted añade algunas verduras como vainica, como zanahoria, ¿verdad? Hay gente sumándole, hablábamos de las arvejas, gente que incorpora el huevo duro, garbanzos. Entonces eso es muy variable y el valor nutricional entonces depende un poco de lo que uno añada. Y el gran problema en términos nutricionales es el contenido calórico derivado del contenido de la grasa del cerdo que le vamos a añadir. Uno que ha estudiado la tradición alimentaria costarricense, uno resiente como de unos años para acá, tal vez una década, se empieza a satanizar el tamal, ¿verdad? Y te sale gente, incluso profesionales de la nutrición, diciendo, si usted se come un tamal tiene que caminar 2 horas, y tiene mucha grasa, y si usted se come un tamal va a engordar, ¿verdad? Pero entonces el problema es ese, y en esto han pecado instituciones del sector salud que satanizan al tamal. Y resulta que tenemos estudios que hicieron estudiantes de la Escuela de Estadística, creo que en 2014. En diciembre los ticos nos comemos 3 tamales por día, por persona, ¿verdad? Eso no es ningún problema, a menos que usted esté sumando esos 3 tamales a lo que ya se come. Es decir, no es el tamal el problema. En todo caso, estamos hablando en términos generales de subir o no de peso, ¿verdad? Y ahorita hablemos también de colesterol y grasas saturadas. Si la persona ha mantenido por años un peso más o menos estable,
Eso significa que lo que ha consumido en calorías es lo que gasta. Entonces se mantiene el gasto y el consumo de calorías se mantiene, la persona mantiene el peso. Si usted aumenta el consumo de calorías por cualquier vía y el gasto lo mantiene igual, esa diferencia el cuerpo la va a convertir en grasa. Y es esa grasa que se nos va a empezar a acumular en pequeñas cantidades, puede ser por día, al cabo de muchos años son varios kilos de peso. Entonces, ¿qué tiene que ver el tamal con esto? De que el problema del tamal es cuando usted a la dieta habitual que hace todo el tiempo le suma tamal. En general las personas lo que hacemos es sustituir el desayuno habitual por el tamal, o el almuerzo habitual por el tamal, o la cena por el tamal. Es decir, si se da un proceso de sustitución de unos alimentos por el tamal, el problema no es mayúsculo. Problema sí es cuando el tamal que usted está consumiendo está muy cargado en grasas. Y como nutricionistas, como el sector salud, debe desestimular el tamal con exceso de grasa. Y es fácil hacerlo, es decir, es hacer el caldo que se ocupa para hacer tamal con carne magra, no añadir chicharrón. Hay gente que muele la masa con chicharrón y con pellejo, pero la tradición del tamal sí debe mantenerse. Y fácil en nutrición, estamos más que preparados, se llaman modificaciones nutricionales, cómo ajustar una receta clásica que es muy gustada, pero tiene algún elemento que pueda ser perjudicial, cómo ajustarla para que se mantenga la base de la receta, y con tamales es facilísimo, ¿verdad? Entonces, no, el tamal hay que mantenerlo, sí hay que hacer ajustes para hacer un tamal de siglo XXI. Agradecemos a todas las personas que durante este año nos honraron con su sintonía cada miércoles y nos enviaron sus mensajes por redes. Desde Conciencia, les deseamos que pasen felices fiestas y un venturoso año 2019.